Voces en una pared de cal. Escrito y narrado por Sara Mendoza. Doña Rosario de Montesino, más conocida en el pueblo como la Alemana, debido a sus ojos azules y su piel clara como la leche, que, según las malas lenguas, había heredado del antiguo señorito del Cortijo de Villahermosa, y no del zapatero don Antonio de Montesino, solía hacer el mismo recorrido los domingos por la mañana, en dirección a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Llevaba 20 años con la misma rutina. Se levantaba, se aseaba con el agua del pozo que había recogido el día anterior, y sin molestarse en desayunar, ya que prefería ir a misa con las penurias de una mujer a la que le rugía el estómago, subía por el largo camino de arena que la separaban a ella del resto de habitantes del pueblo. Todos conocían a doña Rosario, no solo por la labor que hacía como voluntaria en la iglesia, o la habilidad que los años le habían otorgado a sus manos para la confección de todo tipo de trajes. Desde la más sofisticada bata de cola hasta el más rudimentario pantalón de obrero. No había nada que doña Rosario no fuera capaz de coser o remendar, sino también por ciertas particularidades que hacían de la mujer la eterna paria del pueblo. En primer lugar, vivía sola en una pequeña casita, si es que se puede llamar así al viejo granero que el ayuntamiento le cedió, cuando el único familiar que le quedaba, su hermano Francisco, salió por patas con una vidente de una feria ambulante, que le dijo que encontraría riquezas al otro lado del charco. De eso hacía más de 11 años, y doña Rosario, soltera y con claras intenciones de seguir estándolo a sus 65 años, solo tenía como recuerdo de su hermano pequeño una boina deshilachada y una deuda que le había quitado hasta las calzas de nailón. En segundo lugar, estaba el rumor de que, al igual que su madre, Dolores la Morena, Rosario tenía la habilidad de ver a gente que pasó al plano astral hace mucho. Durante la guerra eran muchos los que decían que doña Dolores y su hija viajaban cada noche atravesando naranjos y cultivos hasta el viejo cuartelillo del guarda del cortijo, ya medio en ruinas por los años de abandono y las malas condiciones del clima. Allí, como solían decir, a eso de medianoche, madre e hija se dedicaban a entablar conversación con los caídos en batalla, ayudándolos a pasar a mejor vida. O, según algún que otro vecino no muy simpatizante de la familia, a lanzar maldiciones para que las patatas y las lechugas solo crecieran grandes y gordas en sus tierras. Pero aquí viene el dato más curioso de doña Rosario, y por el cual muchos no creían en esa extraña habilidad que la convertía en una clase de confesionario espiritual. Y es que Rosario nunca había hablado. Nadie conocía la razón por la que la mujer decidió callarse, porque sí, sabían gracias a su fugitivo hermano que no era muda. Cuando sus padres, que en paz descansen, se dignaban a pasar por el pueblo para cumplir con las obligaciones pertinentes, nunca mencionaban la dolencia de la niña. ¿Por qué no habla la niña? ¿Está malita? Yo conozco a un practicante que curó al niño de mi prima Manoli, que hablaba muy malamente, pobrecito mío. Le di una mezcla de no sé qué hierbajo y, mano de santo, el niño no calla ni debajo agua. Yo que tú preguntaba a ver si te corresponde paguita y te la estás perdiendo por tonta. Pero a pesar de la insistencia de los vecinos por enterarse del misterio que rondaba a la niña, don Antonio de Montesino y doña Dolores la Morena se limitaban a responder: la niña está bien, ya hablará cuando tenga algo que decir. Pero pasaron los años y la niña no habló. Sus padres, con escasos años de diferencia el uno del otro, pasaron a visitar a San Pedro, dejando a sus hijos con el negocio de la zapatería, que desgraciadamente duró menos que una pompa de jabón, gracias a las noches de pasión que Francisco compartía con el botijo de vino. Lo poco que ganaba barnizando botas
lo empleaba en la taberna de don Andrés, que lo mismo te servía una copa que te quitaba una caries con unas tenazas. Finalmente, hubo un día en el que ya no llegaron más botas al taller, y las monedas pasaron de ser materiales a ser promesas. Todo el mundo pensaba que en esta última década las Américas se habían quedado sin uvas por culpa de semejante borracho. Y así fue como doña Rosario se quedó sola en aquel viejo granero durante años, siendo visitada solamente por aquellos que querían contratar sus servicios como costurera, pero que no se quedaban más de 5 minutos a su lado. Ella se limitaba a sonreír mientras los miraba subir el camino de tierra como si el diablo les hiciera cosquillas en los talones. Vida triste la de esta señora, que pasaba todos los domingos camino a la iglesia con una bolsa de mantas hechas por ella misma y destinada a la beneficencia. Mantas que nadie le agradecía. Los vecinos la saludaban de forma cordial cuando pasaba a comprar el pan, pero tras darle su bolsa y cobrarle lo debido, ya nadie volvía a mencionar a la mujer. Es como si su presencia fuera igual de imperceptible que su voz. Sin embargo, algo cambió una fría mañana de enero. Todo parecía normal, hasta que el campanario dio la señal de inicio de la misa, porque, por muy extraño que pareciese, doña Rosario no había pasado por el pueblo. Esa figura enjuta, vestida de negro, calzada con unas chanclas de goma que nadie sabía cómo era capaz de sentirse los dedos del pie esa mujer, y que siempre cargaba con la bolsa con las mantas, había desaparecido. Al poco tiempo el único comentario que circulaba era: «Madre mía, que creo que doña Rosario se ha ido a tomar el té con los ángeles. A ver quién es el listo que va a comprobarlo». Y así se pasaban la pelota unos a otros. Nadie deseaba ser el desafortunado supervisor de la mujer, y aunque no quisieran admitirlo, la causa principal era el terror que les suscitaban los fantasmas. De repente aquel absurdo rumor pasó a no ser tan absurdo, y los vecinos, que tan indiferentes se habían mostrado en un inicio, empezaron a crear teorías. ¿Y si ahora que doña Rosario no está, los espíritus se quedan aquí para siempre? A mí eso no me preocupa. A mí lo que me asusta es que a ella le dé por vengarse en la otra vida. Se vengará de ti, yo la trataba bien. Claro, cuando te hacía falta coserle el uniforme a la niña, y sí que era simpática. Dejémonos de tontería y vamos a lo que realmente importa. ¿Quién va a modificar ahora la tela de la caceta de feria? Porque no os veo a ninguno por la labor. ¿Y Abril está a la vuelta de la esquina? Y así transcurrieron las horas. Cada persona que tomaba parte en la conversación iba agrandando el supuesto problema que acarrearía la muerte de doña Rosario. Que si ahora los pobres no tendrían con qué pasar el invierno. Que si los niños tendrían que ir con los bajos de los pantalones rozando con el suelo. Que si las niñas iban a hacer la comunión con los trajes de flamenca del año pasado. Que si las fiestas del pueblo se iban a celebrar debajo de 2 ramas de olivo. Bueno, un sinfín de banalidades que nadie se dignó a cuestionar. Pero no todos los habitantes de aquel pueblo vivían dominados por los impulsos egoístas. Y es que María, la nieta de Andrés el tabernero, sí que echaba en falta la presencia de aquella mujer tan amable, que cuando venía a visitar a su abuelo y le dejaba un par de monedas en la barra, siempre se quedaba un rato para jugar. María, a sus escasos 6 años, no contaba con muy buena salud. Su madre se pasaba largas horas trabajando en el campo, y su único amigo, bueno, al menos hasta que llegó doña Rosario, era su abuelo, el cual siempre la cuidaba con muchísimo cariño, pero que no tenía paciencia suficiente para escuchar las rocambolescas historias de su nieta. En cambio, doña Rosario siempre se sentaba en uno de los bancos y mientras ella cosía, la niña le narraba cuentos fantásticos sobre dragones, princesas que montaban en unicornios
y ratones mágicos que concedían deseos. La mujer siempre sonreía ante la imaginación de la pequeña. María se quedó esperando aquel domingo, sentada en el escalón del bar que daba al camino de tierra, pero su amiga no apareció. «Estará ocupada, cariño, ya vendrá otro día», le dijo su abuelo. «Quítate de ahí, que con el frío te vas a poner mala». Pero ¿y si le había pasado algo? Rosario vivía sola. Necesitaría ayuda. Igual que ella cuando se resfriaba. A lo mejor Rosario estaba resfriada. Así que sin pensárselo mucho, esperó a que su abuelo entrase al baño, y rápida como un rayo, cogió medicina del cajón donde lo guardaba su madre, y marchó camino abajo. No tardó en encontrar la casita. Era pequeña y de color blanco. Solo tenía una pequeña ventana en el lateral, y su puerta era tan estrecha que seguro que su abuelo no podía entrar por ella. Sin embargo, lo que más llamó su atención es que no estaba sola. A escasos metros de la puerta se había aglomerado medio pueblo. Allí estaban pegados unos a otros, haciendo una especie de pelota gigante humana. María no entendía qué juego era aquel, y por qué lo hacían enfrente de la casa de doña Rosario. «Yo no pienso llamar a Pepe, hazlo tú que eres el más echao pa'lante». «Yo, ni loco, como abra y me la encuentre tiesa me da algo». «Bueno, pues alguien tiene que abrir la puerta». «Shh, callaos». «Ay, Dios mío, ¿habéis oído? Se escuchan voces dentro de la casa». Aquello se convirtió en un auténtico caos. Empezaron a interrumpirse unos a otros, a empujarse. Los nervios se estaban apoderando de aquellos vecinos que habían decidido ir en grupo por pura cobardía. Y mientras tanto, las voces iban sonando cada vez más fuerte. Un hombre de voz grave parecía gritarle a otro que le pedía perdón desconsolado. El llanto de una mujer cortó el ambiente. Los vecinos se miraron unos a otros. Luego fijaron sus ojos en aquellas paredes de cal. «Son los fantasmas de doña Rosario». Y de repente... «Doña Rosario, soy María, ¿puedo pasar?» Nadie sabía cuándo había pasado la niña por delante de ellos y había tocado la puerta. Pepe, el carnicero, corrió veloz para alejarla de la puerta. Pero entonces, una voz procedente del interior dijo: «¡Entra!». Y la niña entró, cerrando la puerta tras ella. Ninguna persona de las allí presentes siguió a la pequeña. Se quedaron allí, petrificados, pensando cuál sería la excusa que le darían a don Andrés sobre la desaparición de su amada nieta. Porque si algo daba más miedo que ver fantasmas, era enfrentarse al viejo don Andrés, que lo mismo te servía una copa que te sacaba una caries con unas tenazas. Sin embargo, no les dio tiempo de pensar mucho, porque mencionando al rey de Roma, allí que venía el tabernero, lo más rápido que le permitían sus viejas rodillas, y lanzando una mirada de tremenda decepción a la gente, tocó la puerta del viejo granero. A los pocos segundos, apareció doña Rosario con la pequeña María oculta tras su falda. «Buenas tardes, Rosario. Lamento que le haya molestado mi nieta en su día de descanso». «No se preocupe, don Andrés. Íbamos a tomar un chocolate caliente mientras escuchábamos la radionovela, ¿verdad?». La niña asintió. Mientras tanto, la muchedumbre de afuera, realmente asombrada por el milagro de ver no solo a doña Rosario con vida, sino además hablando, dio un paso adelante con el fin de observar más de cerca la situación, como si la Virgen de Fátima se hubiera presentado ante ellos. Don Andrés, que había sido invitado a tomar un chocolate con ellas, dio un paso hacia el interior, y cuando doña Rosario iba a cerrar la puerta, levantó la vista, miró a sus vecinos, y con una ceja enarcada y una sonrisa pícara en los labios, cerró la puerta dejando a todo el mundo con la boca de par en par. Durante los años posteriores, el trato ofrecido a la mujer fue muy diferente.
Ya nadie mencionaba ningún poder extrasensorial, ni rehuía de su presencia. Doña Rosario pasó el resto de su vida muy bien acompañada de don Andrés el tabernero y su preciosa nieta, y jamás entabló conversación con ningún otro residente del pueblo, en parte porque ninguno era digno de ese esfuerzo.